Estimados profesores y profesoras, sean bienvenidos a una sesión más de su clase de español. En esta ocasión hablaremos de un tema de mucha importancia para todos nosotros. Me refiero con ello a las estrategias de animación lectora. ¿Qué podemos hacer para que nuestros alumnos y nuestras alumnas lean más? El objetivo de esta sesión será brindarles a ustedes estrategias básicas para promover la animación lectora entre sus estudiantes. Las estrategias de animación lectora. Ya en una ocasión anterior hemos abordado el tema de la animación lectora y en esta oportunidad trataremos de explorar algunas de ellas. Todas las estrategias de animación lectora son válidas y seguramente todos nosotros hemos utilizado algunas de ellas en nuestro quehacer educativo. Estas pueden ser tan abundantes como los propios libros, ya que dependen y se encuentran limitadas únicamente por la imaginación del animador o de la animadora. Algunas estrategias de demostrada validez desde la experiencia de diversos autores o autoras y equipos de maestras o maestras que se han dedicado a la exploración de este tema son las que exploraremos a continuación. Estrategias de animación lectora. Podemos clasificarlas dependiendo de cuáles son sus características. Tenemos primero a las actividades de animación lectora festivas. Como su nombre lo indica, se trata de recrear o de trasladar al espacio del aula el espíritu de las fiestas infantiles. La primera de ellas tiene por nombre el cóctel de libros y no es otra cosa más que la presentación de diversos títulos en un espacio que recree lo más posible el espíritu de las fiestas de los niños. Tenemos también la fiesta de los libros. Esta actividad se centra en un tema común, es decir, en los libros. Podemos realizar en ella actividades tales como presentaciones itinerantes, podemos disfrazarnos como los personajes que aparecen dentro de los relatos contenidos en los libros seleccionados, podemos invitar a autores de textos para que expongan y conversen con los estudiantes, etc. Tenemos la actividad de Vestimos la clase de. En esta estrategia de animación lectora trataremos de identificar ciertos elementos de la ambientación de los relatos seleccionados y trasladarlos hacia el aula de clases para hacer una recreación de ese espacio narrativo. El Museo de los Cuentos. En esta actividad seleccionaremos elementos de los mencionados en los cuentos que estamos leyendo con nuestros estudiantes y realizaremos una exposición de algunos de esos elementos reales dentro del aula de clase. Hay estrategias también que se basan en un juego. Por ejemplo, el de búsqueda de errores, verdadero o falso. Se trata de brindar a nuestros estudiantes pistas que pueden ser reales o no, para que ellos, después de la lectura de los textos, puedan discriminar e identificar los errores proporcionados. El juego de las pistas. Se trata de colocar en las paredes del aula, debajo de los pupitres, en el escritorio del docente o en cualquier espacio propio para ello, pistas que les permitan a los estudiantes descubrir información sobre los textos. ¿Qué ocurrirá después? Información sobre los autores, incluso información sobre los títulos mismos de los textos. Ha llegado la hora de adivinar. Esta estrategia de animación lectora consiste en la elaboración de adivinanzas individuales que luego son compartidas con el resto de los estudiantes para tratar de descubrir información sobre los textos que están siendo leídos por nuestros alumnos. Tenemos también estrategias de animación lectora que se basan en la estimulación de la creatividad. Tal es el caso de los libros diapositivas. En esta estrategia o mediante esta estrategia pretendemos que nuestros estudiantes presenten diapositivas de los textos que ya conocen, que ya leyeron, para compartirlos con el resto de sus compañeros. La estrategia de decorar las portadas. En esta actividad, nosotros fotocopiamos y ampliamos portadas de textos sugeridos para nuestros estudiantes y posteriormente pasamos a la etapa de decorar o de pintar esas portadas. Una vez finalizada la actividad creativa, podemos comparar las portadas realizadas por nuestros estudiantes con los textos originales para de alguna manera motivar a la lectura de los mismos. La elaboración de marcapáginas. Esta es una actividad conocida por todos nosotros que puede ser desarrollada dentro de la clase de actividades prácticas, la clase de dibujo, en la cual se pretende, mediante una propuesta creativa, hacer de los marcapáginas unas sugerencias también de los libros, que los estudiantes sugieran cuál es el texto que quisieran que sus compañeros conocieran,
a través de un marcapáginas a luz igual. Los caligramas, posiblemente conozcamos los caligramas, los famosos caligramas hechos por Apolinar. Podemos trasladar esta experiencia al aula de clases pidiendo a nuestros estudiantes que elaboren poemas, dibujos con sentido lúdico. Tenemos también estrategias de animación lectora basadas en juegos de mesa. Por ejemplo, la baraja de los libros. Podemos elaborar una baraja de libros incluyendo dentro de la baraja información tal como el título del libro, el autor del libro, la editorial o posiblemente incluso imágenes alusivas al libro y posteriormente realizar juegos conocidos por nuestros estudiantes. El puzzle o rompecabezas. Esta actividad consiste en fragmentar la información o fragmentar el cuento o la historia seleccionada en partes o en piezas que son distribuidas entre los estudiantes que luego son combinados a armar o a reunir esas partes para reconstruir el cuento original o, por qué no, para construir propuestas nuevas. Tenemos también el cuentacuentos y a través de esta actividad se le proporciona a nuestros estudiantes imágenes y se les brinda un tiempo determinado para que puedan narrar el cuento o narrar la historia apoyado en las imágenes seleccionadas. Estas que mencionamos son solamente algunas ideas y hay muchísimas más. Tenemos los juicios literarios, donde los estudiantes se pueden convertir en defensores o en acusadores de uno de los personajes de la historia. Tenemos el bosque de los deseos, el maratón de las lecturas, de la noticia al cuento, una actividad que sirve para que traslademos la información a través de diferentes tipologías textuales, podamos explorar las posibilidades de creación de nuestros estudiantes. Cuentos en acordeón, donde le pedimos a los estudiantes que, organizados en filas, vayan construyendo cuentos dentro de un acordeón de papel. Los haikus, los audiocuentos, las visitas a librerías, y la exploración de la literatura al cine y muchísimos más. ¿Cuál es el límite? Únicamente la imaginación y la creatividad de usted, querido profesor y querida profesora. Nuestra intención ha sido motivarle a que continúe explorando dentro de estas actividades, dentro de estas estrategias de animación lectora, para que sus estudiantes realmente disfruten de un placer incomparable como es el de la lectura. Muchas gracias por su atención.